Bien, buenas tardes nuevamente, señoritas, bueno, la mayoría, buenas tardes nuevamente. Vamos a empezar ya con la materia de teorías de la personalidad. Creo que ya se me destapó un poquito la nariz, eso creo, ¿eh? A lo mejor se me vuelve a tapar, no sé si se oye una diferencia en la voz, espero que no, porque es un poquito molesto. Eso es cuando se te tapa el oído. No sé si les haya pasado, pero bueno, vamos a pasar ya en esta de PG 424, teorías de la personalidad. Nomás dejen que esta cosa quiera trabajar. Ahí está. Empezamos pasando lista y ahorita continuamos con el tema que estábamos viendo de conductismo. Lupita Alvillo. Presente, profesor. Bien. Connie Carmona. Presente. Gracias. Adriana Carranco. Presente. Gracias. Andrea Yamilet, ¿ya puede hablar o lo volvemos a...? Ok. Gracias. Algo pasó. Elizabeth Díaz Luna. Presente, profe. Bien, gracias. Noemí. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Rosario González. Presente, profesor. Gracias. La vi muy lejos, Rosario, hace ratito que estuvo participando. Se veía mejor. Villafán. María Félix Hernández Villafán. No anda todavía por aquí. Lástima, vamos a poner 0. Diana Karina. Diana Karina, todavía no anda por aquí, todavía tampoco, más bien tampoco. Lupita Méndez. Presente. Edith Morales. Presente, Gracias. Sara Pérez Morales. profe. Presente. Ok, gracias. Y luego Maricruz Ramos. Sí, mensaje en el chat, presente. Sale. Oh no, Sara, presente, Maricruz. Carla Reyes. Presente, profe. Bien, Alicia. Presente, profesor. Gracias, Guillermo. Presente. Gracias, Guillermo. Adriana. Presente, profesor. Ari, de ahí. Gracias. Y de ahí creo que no anda por aquí. Hace rato no andaba, ahorita tampoco. Abigail. Presente, profe. Y Montserrat. Presente, profe. No, Brenda Montserrat. Villafán o María Félix entró. No. No se fue de pinta. Diana Karina. Aquí estoy. Tuvo un problema familiar. ¿En serio? Hijo, qué mal. Bueno. Gracias por avisarme. Ay, ¿cómo le ponemos entonces? Bueno, dejamos en blanco. Ya luego, ahí luego que me avise vemos. Bueno, pues ahora sí, ¿qué veíamos la clase pasada en teorías de la personalidad? ¿Quién me recuerda? ¿Nadie, nadie? ¿Así tiene tantas ganas como yo?
¿Nadie? Bueno, a ver. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? La biografía de Skinner. Ándale, ahí está un poquito mejor. Gracias, Connie. La biografía de Skinner. ¿Pero qué recuerdan de la biografía de Skinner? Creo que mencionaban cosas porque buscaba animalitos para sacar o obtener teorías. A torturar animalitos. No, Hablaba de la caja de Skinner, que son modelos, no me acuerdo muy bien, pero algo así de operante. Bueno, que uno reacciona como al alimento, pero lo hacen a base de que con electricidad. No me acuerdo muy bien, pero es algo así, profe. ok, ya vamos enfocándonos un poquito mejor. Muchas gracias. Acá nos pone... No te preocupes, Villafán. Nada más era eso. Ok. Efectivamente, hablábamos de la caja de Skinner, hablamos un poquito de lo que es Skinner. Rosario, ¿vas a mencionar otra cosa? Adelante. Pues sí, bueno, como dicen mis compañeras sobre la caja de Skinner y pues ahí hablaba sobre que para suplir alguna necesidad muchas veces, y me incluyo ahí, muchas veces ahí estamos, con tal de tal vez esperar algo que tal vez no ocurra con mucha frecuencia. Entonces muchas veces estamos ahí a pesar de tal vez, en el caso de relaciones tóxicas, ¿no? Siento que en ese aspecto a eso se refería esa caja. A veces me sentí identificada en esa clase. Ok, es cierto. Aunque fíjate que no necesariamente es porque necesites algo, ¿no? A veces ni siquiera necesitas, pero te terminan creando se te termina creando esa necesidad, ¿no? Entonces, Siento que nos funciona. volvemos como que ¿Mande? nos volvemos dependientes de esa situación, ¿no? Sí, Ya sea personas o en algún, podría ser, siento que a veces hasta en un empleo, ¿no? sí, es verdad. Sí, no siempre estamos, más bien no estamos pensando en tener algo y de repente cuando lo tenemos y no queremos perderlo, ¿no? No queremos dejar de tenerlo, ¿no? Pero todo esto funciona muy semejante a lo que viene siendo el esquema de comportamiento que manifiesta el condicionamiento operante, ¿sí? Por eso decíamos de la caja de Skinner. Veíamos efectivamente la biografía de Skinner, donde nació, lo que hacía durante su infancia, sus primeros acercamientos hacia los aspectos profesionales en la escritura y luego en el estudio de la psicología, y donde empezó a trabajar con estos experimentos a través de su propia creatividad, creando estos mecanismos, estas herramientas, esta caja en la que puede comprobar determinados aspectos de la conducta, aísla aspectos particulares, como dice aquí, del aprendizaje, los que eran confundidos en los laberintos. En esa época dominaba mucho en los estudios, ¿no? O sea, la rata no aprende igual en un laberinto que en una caja de Skinner, ¿no? Entonces ya estaba trabajando en esta teoría que contrastaba el condicionamiento de Iván Pavlov. Ahora, en 1931 Skinner recibe su doctorado en la Universidad de Harvard y sus estudios en esta universidad se prolongan en medio de la Gran Depresión estadounidense gracias a becas postdoctorales, ¿sale? Eso ya lo habíamos visto. Se casó con Yvonne Blue, también ya lo habíamos mencionado. Y diseñaron una cuna para hacer lo mismo lo que hacían con los animalitos, lo trataron de hacer con sus bebés, ¿no? Y aunque criticaban que era inhumano colocar a un ser humano en la caja de Skinner, se vendieron cientos de estas cunas, ¿no? Uno de los esfuerzos más usuales de Skinner fue el proyecto Paloma, para entrenar palomas tratando de guiar misiles a sus blancos, ¿no? Era efectivo, pero no se puso en práctica. Y ya veíamos hasta acá, hasta el fallecimiento de Skinner. Ahora, según las encuestas aplicadas a psicólogos, ¿sí? Skinner fue uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Recibió muchos reconocimientos profesionales, incluyendo la contribución científica distinguida de la APA, de la Asociación de Psicología Americana, y un honor sin precedentes, la mención por la contribución excepcional de toda una vida a la psicología, entregada por igualmente la Asociación de Psicología Americana antes de su muerte.
Burrus Frederick Skinner no es solo una de las figuras históricas más importantes de la psicología, sino que es el responsable de que ésta se haya afirmado como ciencia. Solo hasta que la psicología tuvo estos estudios teóricos, prácticos, ¿sí? Se le dio ese peso, ¿no? De afirmar que la psicología era una ciencia, porque antes no se le entendía así, ¿no? Era como pensar que eran suposiciones o eran especulaciones subjetivas o individuales de las personas que estudiaban esta área, ¿no? Como decir, bueno, yo creo que, imaginen Freud, por ejemplo, que decía que el comportamiento humano y la personalidad la determinaba el aspecto erótico sexual, y simplemente era que se pensaba que Freud lo decía porque él lo había percibido así desde su punto de vista y algunas otras personas más, pero no que fuera completamente verídico o verdadero, ¿no? O ampliamente reconocido. La psicología se le reconoce así porque a través de los experimentos de Skinner se puede tener ese completo procedimiento científico, el cual le da más fuerza de sustento, de teoría, a esta misma ciencia. Entonces, sus aportaciones en este ámbito no solo son metodológicas, sino también son filosóficas. Su conductismo es radical y a pesar de no ser ni menos hegemónico, actualmente permite, entre otras cosas, que la segunda mitad del siglo XX se fuese perfeccionando una herramienta tan útil como la terapia cognitivo-conductual, inspirada en las primeras investigaciones de este teórico. La terapia cognitivo-conductual es otra teoría de la personalidad que a lo mejor podríamos explicar más adelante, pero nada más así les resumo, que la terapia cognitiva conductual se trata de hacer consciente, un poquito más consciente, la parte de la conducta. Por ejemplo, cuando les decía la vez pasada, alguien le ponía un ejemplo de colocarse una liga, ¿no? No sé si ustedes han hecho alguna vez el ejercicio de colocarse una liga en la muñeca y cuando algo se les olvida, darse un golpe, o cuando tienen cuando no están cumpliendo con algo que querían cumplir, darse un golpe con la liga. Bueno, eso es más o menos conductismo, pero también viene un poquito con terapia cognitivo-conductual, porque antes de darte el golpe, tú reflexionas en lo que tienes que hacer, y si dejas de darte el golpe y llevas a cabo la acción, si dejas de darte el golpe con la liga y llevas a cabo la acción en función de lo que tú estás buscando alcanzar, ¿sí? Estás concientizando la conducta, ¿sale? Entonces va más o menos en ese sentido, va más o menos en esa idea, la teoría que se desarrolla a partir de las ideas de Skinner. Ahora, un giro hacia el condicionamiento operante, ¿no? El condicionamiento operante de Skinner. Cuando Skinner empezó sus estudios, el conductismo se fundamentaba básicamente en el condicionamiento simple, heredado por Pavlov y que popularizó Watson. El condicionamiento simple, ¿sí? Condicionamiento simple, aquí vamos a ponerlo, o clásico. Condicionamiento clásico se trataba de tener un estímulo que generaba una respuesta. Y eso era todo. Se expresa aquí, miren, en esta imagen está muy bien planteado. En esta del perro, ¿no? Esta de aquí. Está muy chiquita. Bueno, vamos a poner esta. Esa está mejor. ¿Ok? Dice, previo al condicionamiento, el animal tiene un estímulo que no está condicionado, ¿sale? Un estímulo incondicionado, que es el alimento, y una respuesta que no está condicionada. ¿Por qué no está condicionada? Porque no tiene nada que ver el estímulo con la respuesta. Es decir, tú vas a reaccionar así como por instinto, ¿no? Podríamos decirlo, ¿sale? Entonces, cuando se presenta el alimento, todo perro va a salivar. Incluso cuando tú vas a comer algo que te gusta, también puede que generes esa salivación, ¿no? Porque sabes que te gusta algo. Si yo te digo ahorita, piensa en el alimento que más te gusta, a lo mejor lo empiezas a pensar y si te lo imaginas y tratas de pensar en que te lo puedes comer, te va a provocar esa salivación, ¿sale? Eso le pasa aquí al perrito, ¿no? Entonces, después de esto, se presenta un estímulo cualquiera, que en este caso fue seleccionado por Pavlov como una campana, ¿sale? Y esta campana es un estímulo condicionado, que no provoca nada, no hay ninguna reacción en el perro porque es un ruido como cualquier otro, ¿sale? Sin embargo, cuando presentas la comida acompañada al mismo tiempo de la campana, ¿sale? El perro se va a enfocar en la observación de la comida y va a dar la respuesta que estabas recibiendo hasta el momento de la salivación, ¿sí? Pero tampoco puede ignorar el otro estímulo que es la campana, ¿sí? Llegan ambos estímulos al perro. Después de varias repeticiones de este suceso,
del condicionamiento, después de varias veces que haces este ejercicio, ¿sale? Basta con que retires uno de los dos estímulos, en este caso el que genera la salivación, para que obtengas el mismo resultado a través del otro estímulo y cambia su nombre, ¿sale? Se vuelve un estímulo condicionado y la respuesta, como digo, cambia su nombre a una respuesta condicionada. Ese es el condicionamiento clásico, ¿sale? Muy básico, muy sencillo. Esto lo hacemos con cualquier animalito. Si tú quieres entrenar a un perro o a un gato, puedes llevar a cabo este mismo ejercicio, ¿sale? Le das la comida en el momento en el que haga la acción que tú quieres que haga y le das la orden oral, hablada, de la acción que deseas, ¿sale? Y poquito a poco el perro va a asociar su comportamiento con la palabra, con el estímulo que refuerza, que vendría siendo la comida. Para eso existen los bocaditos para perros, los bocaditos para gatos, ¿no? Los que venden así en bolsitas aparte en los supermercados. Entonces, si tú le dices al perro, en el momento que lo veas sentado, le dices, siéntate, y te esperas un instante y le das la comida, ¿sale? Y en el momento en que lo veas parado, le dices, siéntate, y si no se sienta, no le das nada. Cuando tú veas que se sienta, le dices, siéntate, o sit, como se hace en inglés, porque se supone que entienden más fácilmente, sit, y le das la comida cuando lo viste sentarse, ¿sí? Después el perro va a entender que sit significa la acción de colocarse en las patitas, así como acá en los ejercicios, ¿sale? Como aquí en las ilustraciones, y poco a poco va a entender con una palabra. Después tendrías que repetir el mismo proceso para otra palabra sin dejar de repetirlo para la primera, ¿sí? Stay, quieto, run, back, o talk, habla, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Podrías hacer casi lo que quieras con el perrito. Así es como los entrenan, ¿sale? Con mucha paciencia y mucha observación. Ahora, ese fue el primer condicionamiento que llega a la Norteamérica de ese tiempo, ¿no? Popularizado por Pavlov, el ruso, y Watson, ¿sí? Explicado muy por encima, este primer enfoque de la psicología conductista proponía modificar el comportamiento haciendo que estímulos agradables o desagradables que se presentaban a la vez que otros estímulos a los que se quería que el individuo desarrollase aversión o agrado. O sea, individuos, no personas, porque el condicionamiento simple era tan rudimentario que funcionaba con formas de vida con un sistema nervioso tan simple como el de los reptiles o los moluscos. Es decir, que puedes entrenar a cualquier animal, ¿sale? Al que tú gustes lo puedes entrenar con condicionamiento clásico, ¿sale? Y a los humanos también. De hecho, cuando tu mamá saca la chancla, tú ya estás entrenado porque sabes que hiciste algo mal, ¿no? Y bueno, ya me entendiste. Ok. Ahora, por ejemplo, en los experimentos de los perros de Pavlov, como el que les acabo de explicar, este fisiólogo hacía que los animales empezasen a salivar al oír un cierto sonido, ya que este había sido asociado con la comida en anteriores ensayos. Esta es la clave del condicionamiento clásico, asociar los estímulos entre sí. Y Skinner admitía que el condicionamiento siempre podía ser útil en ciertos casos, pero descartaba la posibilidad de que la conducta pudiera ser explicada solo por un mecanismo tan simple. Entre otras cosas porque las condiciones para que se produzca raramente se dan fuera de un laboratorio. O sea, no lo realizas, o sea, normalmente no te condicionas tanto ante un estímulo, ¿sí? Afuera del laboratorio, a menos que vayas por la calle y te encuentres con uno de esos semáforos para personas que empieza a chiflar. ¿Sí los han oído? Es que empieza tri, 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 y cuando ya se va acabando el tiempo, cuando quedan menos de 10 segundos, empieza más rápido. Tri, 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 tri. O sea, como si te dijera corre, ¿no? Y habrá personas que sí corren, pero hay otras que no. Por eso dice Skinner que no se da fuera del laboratorio. Sin embargo, sí creía que nuestro comportamiento y el de muchas otras formas de vida puede ser entendido como un proceso de adaptación a experiencias agradables y desagradables, útiles y no útiles, ¿no? Les decía yo en un ejemplo la película de la naranja mecánica, donde está muy bien explicado. Hay un video que pueden ver de este youtuber, si no lo conocen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este señor, el Fede Lobo, muy clásico en los memes. Bueno, que viene resumida, viene bien resumida la película. Bueno, él es el Fede Lobo, ¿no? Y hace un resumen de la película de la naranja mecánica, la historia en un video, es este que tienen aquí, ¿sale? Entonces, pueden ver, si quieren ver la película, pueden verla, si no, para que entiendan a qué se refiere esta cosa del condicionamiento clásico, ¿no? Nada más por dejarles ese espacio de ocio, ¿no?
Ahora, el cambio que supuso la teoría de Skinner fue en otro sentido. En vez de poner el énfasis en cómo se asocian entre sí los estímulos, busca explicar la forma en la que quedan asociadas las acciones que se realizan y cómo funcionan respecto a las consecuencias de estas acciones. Lo que nos ocurre a causa de algo que hemos hecho es en sí un estímulo del cual tomamos nota. O sea, que nosotros actuamos en función de los estímulos que percibimos y que interpretamos, no porque nos hayan condicionado directamente con esa intención, ¿sale? Cuando tú ves la cara de tu mamá que tiene cara de enojada, tú sabes que está enojada por algo, pero tú vas tomando conciencia de aquello que podrías haber hecho que hiciera que ella se hubiera enojado, ¿sale? Skinner tiene en cuenta ese bucle, percepción, acción, percepción, para desarrollar su teoría. El condicionamiento operante entonces, ¿sale? Dice Skinner que el aprendizaje a partir de las consecuencias que tiene, el modo en el que se interactúa con el mundo, era el principal mecanismo de modificación de la conducta. O sea, el aprendizaje a partir de las consecuencias, no nada más a partir de un estímulo-respuesta. Tanto los seres humanos como los animales realizan todo tipo de acciones, por insignificantes que sean, y tienen siempre una consecuencia para nosotros que recibimos en forma de estímulos. Esta asociación entre lo que se hace y lo que notamos son las consecuencias de nuestras acciones. Son el fundamento del condicionamiento operante. También se conoce como condicionamiento instrumental, que según Skinner era la forma básica de aprendizaje en buena parte de las formas de vida. Es decir, que no aprendemos nada más porque un estímulo nos haya traído un comportamiento, sino que nosotros le damos cierto valor a ese estímulo. Y en función de ese valor es que nosotros actuamos en consecuencia. ¿Vale? Bueno, pero los mecanismos del condicionamiento operante fuesen básicamente los mismos en muchos tipos de organismo. Que sean así no significa que los contenidos sobre los que se producen sean iguales, independientemente de si somos ratones o seres humanos. O sea, los ratones no interpretan como un humano, pues las palomas no interpretan como un ser humano, ¿sale? Interpretan las cosas completamente diferente. Los miembros de nuestra especie normalmente interpretamos semejante, pero tampoco, porque no siempre vamos a obtener lo mismo, el mismo resultado en un humano que haya nacido aquí en América que en uno que haya nacido en Europa o en África o en Asia. ¿Sale? La respuesta va a ser completamente distinta, ¿no? Ahora, tenemos la capacidad de crear conceptos abstractos y generar memoria autobiográfica, pero para Skinner, la aparición de estas formas refinadas del pensamiento eran la punta de pirámide de un proceso que empezaba aprendiendo de nuestros aciertos y nuestros errores en tiempo real. Ahora, además, la metodología que normalmente recurrían los psicólogos conductistas se basaba en modelos de experimentación con animales, ¿sí? Que de alguna manera es una limitación porque no es lo mismo experimentar con animales que experimentar con personas, ¿no? Bueno. Ahora, la caja negra y Skinner. Los conductistas siempre fueron muy conocidos por su conceptualización de los procesos mentales, ¿sí? Porque aquí estamos viendo los elementos de la personalidad, como fenómenos que ocurren dentro de una especie de caja negra, que es una metáfora que explica que es imposible observar desde fuera lo que ocurre en la mente. Yo puedo darles un ejemplo y ustedes se pueden identificar con el ejemplo, como hace rato lo mencionaba a nuestra compañera Rosario. Sin embargo, eso no quiere decir que la entendamos al 100. No podemos entenderla. Entendemos parte de lo que nos está diciendo, pero lo que está detrás de sus palabras, lo que está en el fondo de su mente, no somos ni seremos jamás capaces de entenderlo. Eso es lo que decía aquí. A veces, ¿sale? Habrá estímulos que sean resueltos por un comportamiento idéntico, pero que no, esto no quiere decir que la comprensión que buscamos sea igual a como nosotros la estamos concibiendo, ¿sí? Entonces, la caja negra no era la misma idea que la de los primeros conductistas. Los psicólogos como Watson negaban la existencia de un mundo mental, o sea, decían que no pensábamos, que en realidad todo lo que nosotros hacíamos era conductismo. Por ejemplo, cuando aprendías la palabra gato, era porque veías un gato y no antes. No te decían perro. Si te decían perro, te condicionaban de una manera diferente, te condicionaban equivocadamente.
Y cuando tú volvías a ver aparecer un gato, tú repetías la palabra gato y quien estaba cerca de ti, cuando eras niño, te aplaudía, te daba un elogio, un halago, ¿no? ¿Y por qué? Porque estabas repitiendo exactamente lo mismo que tenías que repetir, ¿sale? Cuando una persona te dice te entiendo, no te está entendiendo, a ver, ¿cómo te lo explico, Lupita? Cuando una persona te dice te entiendo, si yo te digo que te entiendo lo que me estás diciendo, es porque estoy tratando de acercarme lo más posible a tratar de explicarte lo que estoy entendiendo de lo que acabas de escribir. Usemos el mismo ejemplo de lo que me acabas de mandar. Lupita me acaba de mandar un mensaje que dice, entonces cuando una persona me dice te entiendo, no me está entendiendo, ¿sale? A lo cual yo tengo que traducir ese mensaje, leerlo y entenderlo. Sin embargo, la comprensión que está más allá de lo que trató de decir Lupita no la puedo tener. Lupita utilizó el vehículo del lenguaje para tratar de expresar algo que surgió en una idea dentro de su cabeza. Esa idea de Lupita yo no la puedo ver jamás. No hay manera en que yo pueda ver esa idea de ella. El mayor acercamiento que tenemos, de acuerdo a cierta filosofía, la filosofía de los no racionalistas, es la intuición. Digo no racionalistas, o sea, es la intuición. La intuición existe y la intuición podría más o menos acercarse. Pero ya traducido a la razón, estoy leyendo y razonando y decodificando en mis propias ideas lo que me dice Lupita. Creo, supongo, que lo que logró escribir Lupita en estas pocas palabras tiene un trasfondo que pudiera ser desarrollado todavía más. Si yo a Lupita le preguntara, o si yo Lupita te preguntara, ¿qué pensaste además de lo que escribiste? Serías capaz de decirme más cosas, serías capaz de escribirme más cosas. Eso yo no lo puedo ver, solo supongo que hay algo. Ni siquiera lo puedo definir, solo supongo que hay algo. ¿Vale? Entonces, yo entiendo lo que veo aquí, lo que leo en tu texto. Yo entiendo lo que leo en tu texto en función de cómo yo entiendo las cosas. Y trato de explicártelo con las palabras de la forma en que yo utilizo las palabras para tratar de acercarte a la comprensión que yo quiero que pueda, o que pretendo que pueda, resolver la duda que me planteas. Me acerco a que me comprendas. O sea, ¿me estás entendiendo más o menos? Dice que sí. Bueno, un sí es más absoluto, ¿no? O sea, yo puedo decir sí, me está entendiendo, ya, me quedo conforme, ¿sale? Aunque ambos en este momento ya deberíamos de saber que ese sí y lo que yo entiendo por ese sí es ambiguo a pesar de todo. Le estabas dando un enfoque sentimental. No, sí, es verdad, ¿no? Sí, porque los sentimientos no los puedes explicar tan fácilmente. O sea, es posible que los expliques, que los definas, pero cada quien siente las cosas, o sea, tú sientes la tristeza a tu manera y yo tu tristeza no la puedo sentir. Yo puedo darme cuenta que estás triste porque hay cosas que se asemejan a tu tristeza, o darme cuenta que estás feliz porque hay cosas que yo he vivido que se asemejan a un momento en el que yo pudiera verte a ti triste o feliz, pero no voy a poder sentir tu tristeza. No se puede. O sea, hace muchos años salía una película de las últimas de John Travolta, bueno, no, de las ochenteras, noventeras de John Travolta, en donde se supone que él se daba un golpe en la cabeza, o algo así, creo que le crecía una especie de tumor, pero... O también está la película de Cocoon. Bueno, hay una película de este John Travolta, lo que hacía, no sé si era él o no me acuerdo quién era. A ver si me siguen a qué película me refiero, a ver si alguien la ha visto. Y no estoy seguro siquiera si era de John Travolta, pero hay una película, creo que era de un niño, en la que el niño tiene como poderes, ¿no? Y parte de esos poderes es que puede sentir lo que sienten los demás. En una parte de la historia, un cazador amigo, papá de uno de los amigos de ese niño, le dispara, supuestamente los lleva de cacería y le enseña a su hijo que al dispararle a un ciervo en el bosque, le debe de dar en el corazón para que sufra menos.
Y este niño, con sus poderes sobrenaturales, lo que hace es que toma al papá, al cazador de la mano, y sujeta al ciervo. Y en ese momento, él empieza a ver y a sentir el dolor y el sufrimiento de muerte, de cómo se le desprende la vida, el dolor en el corazón, y cómo le falta el aire, y cómo sufre una taquicardia. El ciervo, ¿sí? Se asusta, porque se da cuenta que pudo ver desde los ojos del ciervo, o sea, como si hubiera pasado a través de los poderes de este niño la conciencia del cazador al ciervo. Y después de otra escena en la película, él dice, jamás volveré a cazar un animal, nunca volveré a cazar un animal. No sé qué hizo, pero yo vi y sentí el dolor del ciervo. En ese momento yo sentí el dolor del ciervo. O sea, eso solo en la ciencia ficción, solo en la ciencia ficción, ¿sale? Así como te lo pongo en el ejemplo de esa película. No sé si alguien la haya visto, sepa de qué película me refiero. ¿La empatía existe o no existe? Ah, mira, qué buena pregunta. A ver, dice Lupita, ¿la empatía existe o no existe? La empatía existe, pero no existe al 100%. No existe una empatía. Sí, no te preocupes, está bien, porque así nos entendemos más, así aprendemos. No existe una empatía al 100%. Digamos que el máximo que puedes tratar de aspirar, de tener o recibir empatía es el 99.999 infinito, ¿no? Pero no hay un 100, no hay un 100% de empatía. Porque de alguna manera, no es posible que te pongas literalmente en el lugar del otro. Pero es posible que tengas, como dije hace rato, conductas, comportamientos y aprendizajes, según Skinner, que sean muy semejantes a los que tiene otra persona en tu mismo contexto, ¿sale? Obviamente, si tú estás, imagínate, estás en tu casa con 2 o 3 personas, ¿no? Que pongámosle así. Estás en tu casa y estás tú y 2 de tus amigas, por ejemplo. Y llega alguna persona bromista de tu familia, no sé por qué se me ocurren estos ejemplos, pero alguna persona bromista de tu familia y les vacía a las 3 amigas una cubetada de agua a todas, ¿no? Porque estaba grabándoles un TikTok en secreto. Entonces, les vacía una cubetada de agua, ¿sale? Tú vas a sentir algo, vas a sentir el frío, el estar mojada, el que se pega la ropa, la incomodidad, el susto, la sorpresa, todo lo que tú gustes y mandes. Pero al voltear a ver a tus amigas que también fueron empapadas, ¿sí? Pues ellas están igual que tú, vivieron el mismo evento que tú. Por lo tanto, nuestra deducción es que deberían de haber vivido y sentido, ¿qué? Depende de la percepción, sí. Sí, deberían de haber sentido lo mismo que tú, ¿sale? Entonces, no quiere decir que el evento tenga que pasar en el mismo momento. Si tú sufriste una ruptura de una pareja en algún momento y conoces a alguien que sufrió una ruptura, ¿sale? Es probable que entiendas cómo se siente la persona porque tú sufriste de una ruptura. A ti te dolió y tú vas a pensar que a ella le va a doler. Esa es la empatía que tienes, ¿no? Por ahí estaba yo viendo... donde vi en un video en Facebook, no me acuerdo de qué era, pero decía, entre mujeres se entienden, porque las mujeres podrán tirarse para mancillarse podrán tirarse lo peor para mancillarse en la persona, ¿no? Te ves como esto, eres esto y lo que quieras. Pero decía el video, jamás he visto una mujer, creo que es de una página llamada OK Chicas, lo estaba viendo con mi esposa. Jamás se ha visto una mujer que si tú le pides una pastilla para el dolor mientras estás en tu menstruación, te la niegue o te niegue una toalla sanitaria, porque si la lleva te la da, ¿no? Porque un hombre no va a entender eso, ¿verdad? Obviamente un hombre ni siquiera carga algo así, no, ¿sale? Ni por botiquín, no, ni por supervivencia, ¿no? No lo cargas, ¿sale? Porque eres hombre, o sea, no hay esa capacidad empática en ese sentido. Para entre mujeres, sí la hay, sí, depende de la percepción. La percepción es, soy mujer,
sé cómo se siente este momento en una mujer. La percepción es, soy hombre, no tengo ni la más remota y mínima idea, ¿sale? Entonces, sí depende de eso la empatía, depende de eso. Entonces, explícale a tu pareja cómo se siente un dolor menstrual. ¿Te ha dolido la panza? Como que se te tapa y como que no puedes ir al baño, pero al mismo tiempo tienes ganas, y al mismo tiempo hiciste mucho ejercicio y al mismo tiempo hiciste muchas abdominales y al mismo tiempo se te rompió la hernia. Bueno, pues algo así, más o menos, para que medio me entiendas, ¿no? Entonces, no sé, digo, estoy explicando, niñas, digan, ¿me estoy explicando bien el dolor menstrual? Entonces, señoritas, díganme, digo, ¿podría yo explicarlo de esa manera? Ahora, eso sería lo máximo que yo puedo darles de empatía hacia ese ejemplo, ¿no? Si existe la empatía, no existe al 100, ¿sale? Y, como decíamos, depende de la percepción, no te entiende como tú quisieras, no te entiende de la manera en que la persona no te va a entender, por nada, Lupita, no te entiende de la manera en la que tú podrías asumir, pensar o identificar, pero sí te entiende. O sea, las personas son capaces de entenderte. Claro que hay quienes tienen más empatía que otros, ¿sí? Claro que tratar de explicar las cosas depende mucho del lenguaje, sin embargo, sí es posible alcanzar a entender a los demás, ¿no? Entonces, bueno, asumiré que me están dando la razón que así se explica un dolor menstrual. Bueno, ahora, sin embargo, la caja negra de la teoría de Skinner no era la misma que los primeros conductistas, mientras que psicólogos como John B. Watson, ya eso lo habíamos visto, perdón, perdí. Ahora sí, eso sí, para Skinner, la práctica no era necesario hacer esto, no bastaba compartir del análisis de las relaciones entre acciones medibles y directamente observables. Ahí, tantito. Déjenme recuperar. Ay, perdón, me equivoqué de botón. Quería yo ver el chat. Déjenme recuperar aire. Dice... Para Skinner, en la práctica no es necesario hacer esto. O sea que... bastaba compartir el análisis de las relaciones entre acciones medibles y directamente observables y las consecuencias de estas acciones. Es decir, saber qué cosa provocaba qué, ¿no? El motivo de la postura para esto era que no consideraba que nuestra mente fuese algo más que una parte del trayecto que va de la realización a la acción, o sea, una especie de canal, no que hubiera cierto análisis. Es más, el análisis, los conductistas, como dijimos, lo consideraban como reacciones, estímulo, respuesta, como en las computadoras, ¿no? A una computadora, cuando tú le das una instrucción en la inteligencia artificial compara. A ver si aparece lo que quiero. La inteligencia artificial compara una cosa con otra múltiples veces hasta llegar al resultado. O sea, ¿cómo? Por ejemplo, en este que está aquí, pueden ver, en el número 1 da esta opción. La inteligencia artificial recibe que esta es la opción incorrecta, entonces busca una segunda opción. Nuevamente vuelve a recibir que esta es la opción incorrecta hasta que coloca esta tercera opción que tiene programada y configurada como la opción correcta. Y lo va a hacer tantas veces sea necesario. Bueno, pues Skinner pensaba que la mente humana era así, ¿sale? Y aunque en función finalmente hay quien sí puede analizarlo de esta forma, la mayoría de nosotros no lo hacemos de manera consciente, sino más como que automático, ¿sale? Entonces, dice, el motivo de esta postura no consideraba la mente, bueno, que registraba los estímulos que son o parecen ser consecuencia de esas acciones, como dije, de la inteligencia artificial, aunque con la dificultad añadida de que es prácticamente imposible estudiarles de manera objetiva. De hecho, el mismo concepto de la mente para Skinner era engañoso. Lleva a pensar que hay algo dentro de nosotros que hace aparecer de la nada pensamientos y planes de acción, como si nuestra vida psíquica estuviese desconectada de nuestro entorno.
Por eso, para el conductismo, en la teoría de Skinner, el objeto de estudio de la psicología es la conducta, no lo que pienses, ¿sale? Mi pensamiento no es objeto de estudio de la psicología, ¿sale? Lo que estudia en la personalidad de Skinner es el comportamiento que tienes. Según este conductista, todo lo que le suele llamar proceso mental era una forma de conducta más, ¿sale? Una forma de conducta intrínseca, mental, interna, algo que se pone en marcha para hacer que el ajuste entre nuestras acciones y las consecuencias esperadas sea óptimo. ¿Qué nos deja Skinner de todo esto? Bueno, este teórico propuso un rechazo total a los métodos de investigación especulativos propios. O sea, Freud, por ejemplo, hizo un análisis de acuerdo a sus observaciones personales y a las observaciones que hizo con sus pacientes, ¿sale? Algo muy subjetivo, algo muy individual. Y Skinner dice no. El análisis debe de ser al margen de la introspección. O sea, yo no te digo a ti, toma conciencia de que tu trauma está causado por una fijación en la etapa oral, ¿no? No, sino que tú puedes cambiar lo que tú gustes aunque tengas esa fijación en la etapa oral, ¿vale? Que te describiría Freud, porque lo estamos describiendo desde otro punto de vista. Además, indica el riesgo de transformar constructos teóricos muy abstractos como mente o desmotivación en elementos causales, ¿sí? O sea, estímulo-respuesta, que expliquen comportamientos. Por decirlo de algún modo, Skinner dice que alguien ha cometido un crimen a causa de su sentimiento de soledad. ¿Sí? Si alguien comete un crimen a causa de su soledad, según Skinner, es como decir que una locomotora avanza a causa del movimiento, lo cual no es necesariamente válido. El movimiento causa el avance o el movimiento es el avance, ¿sí? Entonces, la soledad es el causal de un crimen, ¿sí? Uno piensa que sí, Skinner no lo creía de esa manera. Uno piensa que sí, dices, me siento solo, pues voy a robar algo, ¿no? Para que alguien me haga caso, ¿no? Bueno, ahora, al estar apoyada en el condicionamiento operante, la obra de Skinner reivindicaba la experimentación con animales como una fuente útil para entender, ¿no? Para conocer. Algo que ha sido criticado por psicólogos de la corriente cognitivista, ya eran un poquito más liberales, como por varios filósofos, según los cuales hay un salto cualitativo entre la vida mental de los animales no humanos y los miembros de nuestra especie. Sin embargo, los modelos animales siguen siendo muy utilizados en psicología para realizar aproximaciones a tipos de comportamientos presentes en nuestra especie, porque nos comportamos muy semejante. Hay animales que se comportan muy semejante a nosotros, sobre todo los simios, ¿no? Muchos simios tienen conductas muy semejantes a las de nosotros. A los simios se les puede enseñar a comunicarse a través de palabras, lenguaje de señas, ¿sale? Entonces, el conductismo radical, Skinner propone la teoría de la conducta basada en los principios del reforzamiento y la describe cómo influyen en la conducta los efectos conocidos popularmente como recompensa y castigo. Aunque la mayor parte de su trabajo fue con animales, particularmente con ratas, escribió mucho acerca de las implicaciones para los seres humanos. Su modelo del aprendizaje en los animales se respeta porque trajo avances y semejanzas para entender a las conductas humanas más controvertidas, ¿sale? Como les explicaba yo la clase pasada, con lo de la caja de Skinner y las relaciones tóxicas o las relaciones de codependencia emocional, ¿sale? De alguna manera tú te generas una relación de codependencia emocional, pero Skinner te diría, no, simplemente el aprendizaje que tuviste, ¿sí? Fue un condicionamiento operante, no hay sentimientos, solamente hay una condición que hace que tú generes algo que crees que es un sentimiento, ¿sí? Bueno, Skinner no propuso causas de la conducta dentro de la personalidad del individuo. De hecho, descarta a la personalidad como una disciplina que no era del todo científica y que estaba contaminada por suposiciones teóricas precientíficas. Para él no había personalidad, había conducta. Para Skinner debía abandonarse la idea de que la conducta es causada por fuerzas dentro del individuo, rasgos, pensamientos, necesidades, a favor de explicaciones más científicas fuera de la persona. O sea, explicaciones que nos permitieran decir cómo y por qué la persona se comportaba como se comportaba. ¿Sale? Por lo tanto, su teoría no presenta un concepto de personalidad en el sentido usual,
sino un desafío a la idea de que una teoría de la personalidad pueda ser parte de la ciencia. ¿Sale? Entonces, para Skinner, desde este punto de vista, su teoría es realmente una teoría, es realmente científica, a diferencia de cualquier otra teoría, sobre todo las teorías humanistas, las teorías psicodinámicas, o sea, las teorías como la de Freud, las teorías psíquicas, más bien las teorías psicodinámicas o las teorías cognitivas, ¿no? Las teorías de solo el pensamiento. ¿Sale? Si yo te digo ahorita, respira profundo, una vez y suelta el aire despacio. Respira profundo 2 veces, suelta el aire despacio. Respira profundo una tercera vez y suelta el aire despacio. Yo puedo decirte que te vas a sentir más relajado inmediatamente, te vas a sentir mejor, vas a salir de la dinámica de la rutina, una llamada pausa activa, ¿no? Y si lo sigues repitiendo y respiras más, 3, 4, 5 veces, seguramente te vas a sentir mucho mejor, te vas a sentir diferente. Skinner no creía que eso fuera posible. Skinner creía que el estímulo daba una respuesta, así en el conductismo. Por lo tanto, la respiración condicionaba al hecho de que tú tuvieras una sensación de bienestar o la sensación de cambio se asociaba a una sensación de bienestar. ¿Sale? Por lo tanto, no tenía nada que ver con algo científico. ¿Sí? No era científico, algo así. ¿Vale? Bueno, ahora, la conducta científica de Skinner, él afirma, jamás me enfrenté con un problema que fuera más allá del problema eterno de encontrar el orden. Jamás abordé un problema a través de la elaboración de una hipótesis. Jamás deduje teoremas ni los sometí a prueba experimental. Que yo sepa, no tuve un modelo preconcebido de conducta, evidentemente ni fisiológico, ni mentalista y, creo yo, tampoco conceptual. Es decir, jamás, ¿cómo decirlo de una manera? Pensó, como nosotros concebimos el hecho de que pensamos. ¿Sale? Jamás racionalizó. Más bien todo fue en función de comprobar elementos, comprobar aspectos. Contrario a los que muchos afirman, no actuó de un modo inductivo, ni tampoco retroductivo o constructivista, ¿sale? Sino más bien su conducta fue modelada en la búsqueda del orden en las correlaciones que pretendía encontrar. Lo vimos en su infancia. Él pretendía que la gente entendiera las cosas que él observaba, ¿vale? Y en función de ese estímulo, enfocó todo su trabajo, ¿vale? No porque pensó que fuera una hipótesis comprobable. De modo sarcástico, consideró que su trabajo experimental fue guiado por 5 principios científicos, que dice aquí: cuando tropieces con algo interesante, deja todo lo demás y estúdialo. 2, hay maneras de investigar que son más fáciles que otras. 3, hay gente con suerte, encuentra las cosas más rápido que otras. 4, los aparatos a veces se rompen. Y la serendipia, o sea, el arte de encontrar algo cuando lo que se está buscando es otra cosa. Entonces, eso es lo que hacía Skinner desde su punto de vista experimental. Criticó fuertemente a los metodólogos de la ciencia y las estadísticas. Criticó fuertemente a estos personajes. Decía que es equivocado identificar la práctica científica con las formalizadas elaboraciones de la estadística y del método científico. Estas disciplinas tienen un puesto determinado que no coincide con el que ocupa la investigación científica y ofrecen un método científico, pero no como se supone, el método, como debería de ser, sino como disciplinas formales hicieron una aparición muy tarde en la historia de la ciencia y la mayor parte de los hechos científicos se descubrieron sin su ayuda. Es decir, la estadística no sirve para eso, ¿no? O sea, no vale agarrar y hacer estadísticas como veíamos al principio en las teorías de la personalidad desde el punto de vista del conductismo. Bueno, esto ya viene aparte, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué nos llevamos de esta clase? ¿Qué les gustó? ¿Qué les llamó la atención de esta clase?
Bueno, Sí, pues, Rosario, mira, adelante. a mí sí me está llamando mucho la atención todo este tema y pues algo que no sabía o tal vez no lo había repasado es sobre que fue criticado, digamos, por haber hecho ese tipo de experimentos o hacer ese tipo de experimentos con los animales. No sabía en sí que se realizaban experimentos psicológicos con los animales y es algo que me llama la atención ahorita. Ok, mira, ahí hay algo, algo interesante, ¿no? Algo nuevo también que se puede aprender. ¿Alguien más que nos quiera comentar qué se lleva de esta clase? Igual hay una frase, no sé si vaya de acuerdo con esto, y es que nadie experimenta en cabeza ajena. ¿Será que tenga que ver con esto? Pues con lo que decíamos de la empatía y del entendimiento y todo eso, sí, sí tiene que ver, o sea, realmente es verdad, no, nadie escarmienta en cabeza ajena. Puedes alcanzar a ver las consecuencias y evitar que te pase algo parecido, pero en realidad no estás entendiendo lo que sufrió o vivió la persona. Bueno, Ok, así es. Bueno, pues hasta acá vamos a dejarlo por hoy. Y al ratito les pongo su foro, les aviso como siempre. Y nada más, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, pásensela bien. Buen fin de semana a todas. Bye, bye. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Hasta luego, gracias.